Bueno, eh, espere que admito algunos rezagados, ahí les estoy dando el ingreso. Bueno, eh, bueno, subí en el campus, supongo que lo habrán visto. eh, bueno, lo que es el cronograma del curso y los videos de las clases anteriores. Eh, Tienen ahí el link para poder ver las clases anteriores. Con respecto al tema del fundamentalmente con respecto al tema parte práctica y operativa del tema del examen. Ustedes vieron que ahí están divididos en tres grupos para dar el examen, que el examen va a ser en forma oral y virtual, obviamente, mediante esta misma plataforma. Y como todos ustedes se podrán imaginar, bueno, no vamos a, ese día obviamente vamos a arrancar a las 7 de la mañana, pero como todos ustedes se pueden imaginar, a las 7 a las 9 de la mañana nosotros no vamos a terminar de evaluar a toda la gente que está ahí. Pensemos que los grupos son de 32, 33 personas aproximadamente. Entonces, yo lo que les voy a pedir, la colaboración de ustedes y aquellos que tengan algún tipo de inconveniente para poder dar después de las 9 porque se tengan que ir a trabajar o alguna cuestión por el estilo, que me lo hagan saber para que yo les tome en primer término. Entonces eso es lo único que les pido como para que nos podamos organizar, si no la idea sería tomarles por orden alfabético, bueno, obviamente pedirle la paciencia del caso, porque bueno, somos muchos, y bueno, tenemos que tratar de buscar la forma que sea lo más práctico posible, así que bueno, eso simplemente lo que les quería comentar. Eh, Mira, yo prefiero, si me lo pueden avisar, pero mándenmelo por un correo electrónico, así no saturamos el chat con mensajes de tipo particular. Pero sí, háganmelo saber, ni bien lo sepan, esto háganmelo saber y yo ya me organizo. No hace falta esperar hasta el día. Eh, Bien, bueno, eso por un lado. Bueno, y ahora entonces ya arrancaríamos con lo que es la clase de hoy. Les pregunto, y ya con esto me quedo tranquilo por el tema de la clase, si se ve el PowerPoint. Entonces, si se escucha y se ve el PowerPoint. Bueno, escuchar creo que se escucha. Si el PowerPoint se ve, perfecto. Bueno, gracias. Perfecto. Eh, Bien. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema principios principios del derecho del trabajo. Eh, bueno, nosotros la clase pasada vamos haciendo un repaso, ¿no? Habíamos detenido en el tema del principio protectorio como principio básico del derecho del trabajo, consagrado en el artículo 14 bis, y analizamos el principio de irrenunciabilidad, diciendo que este principio era básico y algún autor había dicho que si no existiera el principio de irrenunciabilidad de derechos del trabajador, bueno, el derecho del trabajo se convertiría en la nada jurídica, porque cualquier trabajador que quisiera tener una relación laboral en relación de dependencia, le exigirían y no le quedaría otra que aceptar que renuncie a todo el plexo normativo y de derechos que el ordenamiento jurídico le da. Entonces, esta regla es una regla clave en lo que es el derecho, el derecho del trabajo. Sí, lo puse para grabar esto. Me están preguntando.
Sí, lo puse para grabar y en teoría se está grabando esto. Y en teoría les tendría que aparecer algo. Para mí me parece como que esto se está grabando. Bueno, y nosotros nos quedamos, y así fue como en la parte que terminamos, que tiene que ver con la parte de los denominados acuerdos conciliatorios. Porque nosotros dijimos que los acuerdos conciliatorios estaban permitidos en el ordenamiento jurídico y en los hechos esto, si bien no deroga el principio de renunciabilidad y el principio de renunciabilidad sigue vigente, lo cierto es que la posibilidad de hacer acuerdos conciliatorios en la práctica muchas veces encubre resignaciones a derechos que el trabajador eventualmente pudiese tener. Y los acuerdos conciliatorios están habilitados en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo no sé si se ve demasiado bien el texto del artículo en la pantalla, pero bueno, si no lo pueden consultar, por internet. Bueno, el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, fijémonos en cómo viene toda la evolución de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, fija la regla de irrenunciabilidad en el artículo 12 de la ley, pero luego en el artículo 15 admite los denominados acuerdos conciliatorios. Los admite obviamente sujetos a ciertas condiciones que son las que están estipuladas en este dispositivo legal. El artículo 15 habla de acuerdos, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, habla de acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios, su validez, y dice que los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediante resolución fundada de cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Bueno, vayamos por partes. Por de pronto, el acuerdo conciliatorio que se pueda realizar entre trabajador y empleador no es un acuerdo que se pueda realizar en forma privada, sino que requiere la intervención de la autoridad pública. Y puntualmente, en el artículo que ustedes tienen en pantalla, cuando dice que solo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, es decir, cuando habla de autoridad pública se refiere a autoridad judicial o autoridad administrativa. Cuando hablamos de autoridad judicial, hablamos de los jueces. Y obviamente de los jueces que tengan con competencia laboral en cada una de las jurisdicciones. Nuestro país es un país federal y, por tanto, cada provincia tiene organizado su sistema de justicia, con las designaciones de sus jueces, etcétera, etcétera, con sus códigos procesales y designados conforme los jueces, conforme lo marca la constitución de cada una de las provincias. En la órbita nacional nosotros tenemos una cuestión media extraña porque que tiene que ver con la naturaleza particular que tiene la ciudad de Buenos Aires, porque la justicia con competencia en la órbita de la ciudad de Buenos Aires no es una justicia local, no es una justicia de la ciudad, sino es una justicia nacional. Es, en el caso puntual de los temas laborales, es la Justicia Nacional del Trabajo. Pero por más que se llame justicia nacional, la realidad es que esta justicia interviene en todas estas cuestiones, en cuestiones que, por supuesto, los jueces son designados por el Poder Ejecutivo de la Nación, interviene el Consejo de la Magistratura de la Nación, presta el acuerdo el Senado de la Nación, pero es una justicia que resuelve cuestiones propias de la ciudad de Buenos Aires, por más que se la llame justicia nacional.
Y esto ocurre en la justicia, ocurre lo mismo en civil, comercial, existe la justicia nacional en lo civil, justicia nacional en lo comercial, etcétera, etcétera. Eh, Desde la reforma del 94 está, por lo menos hay un cierto sector que propicia lo que se llama la transferencia de la justicia nacional a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, así como se hizo con el tema de la Policía Federal, que se la transfirió, o por lo menos una parte de ella, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está generando todos estos pelotes bueno, que estamos viendo y escuchando en todos estos días. Bueno, también ya desde hace varios años se dice, o por lo menos hay una parte que entiende que con motivo de la reforma del 94, que le dio autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, esta justicia debería ser una justicia, o sea, todos estos temas deberían ser resueltos por la justicia local, una que tendría que crearse, una justicia local del trabajo, pero bueno, esto se ha amagado varias veces y esto todavía no existe. Pero bueno, hago este comentario, esto la verdad que no tiene que ver mucho con el tema de la clase, pero como, bueno, esta es una clase de derecho inserta en la carrera de contador público, bueno, un poco la idea es también introducirlos en todas estas cuestiones. Pero bueno, lo cierto es que cuando hablamos de justicia, entonces, o autoridad judicial, hablamos de la justicia que tenga competencia en cada una de las jurisdicciones. En la Ciudad de Buenos Aires será la Justicia Nacional del Trabajo, en la provincia de Buenos Aires será la Justicia del Trabajo de la provincia de Buenos Aires y así en cada una de las jurisdicciones. Pero esta es una de las autoridades que puede intervenir, porque hablamos de autoridad judicial por un lado, pero también el artículo que ustedes tienen en pantalla habla de la autoridad administrativa. Cuando nosotros hablamos de autoridad administrativa, nos estamos refiriendo a lo que es el Ministerio de Trabajo, que es el órgano administrativo que tiene competencia en todas las cuestiones laborales. Y acá también va a depender la organización, porque insisto que este es un Estado federal, va a depender esto de la organización de cada una de las provincias, que puede tener un Ministerio de Trabajo o Secretaría de Trabajo, no sé, esto habría que verlo obviamente en cada una de las provincias. En la órbita de la nación, o de la ciudad de Buenos Aires, digamos, el que interviene es la autoridad administrativa, en principio, porque acá sí coexiste la autoridad administrativa nacional, es decir, el Ministerio de Trabajo de la Nación, con el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si exactamente esa es la denominación, pero digamos, en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires acá sí coexisten dos autoridades administrativas, el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio o la Autoridad Administrativa Local del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en principio diría yo que buena parte de todos estos trámites se realizan ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, y el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene además un organismo específico para el tema de conciliaciones que se llama, quizás alguno de ustedes si tuvo algún conflicto de carácter laboral lo conoce, que se llama SECLO, así como suena, SECLO con S, S-E-C-L-O, SECLO. Yo si supiera usar el chat, lo escribiría en el chat. A ver, acá lo tengo. Esto se escribe de esta manera, digamos, ¿no? SECLO, ahí lo escribí en el chat. Que esto es el servicio de conciliación obligatoria, así se llama, servicio de conciliación laboral obligatoria, es decir, que SECLO es la abreviatura. Y el SECLO en realidad tiene dos tipos de trámites que toma. Por un lado,
si cualquier trabajador quiere iniciar un juicio laboral, previo a llegar a tribunales, previo a la instancia de juicio, tiene que pasar por esta instancia de conciliación, tiene que, como se dice vulgarmente, o decimos nosotros vulgarmente, tiene que pasar por el SECLO. ¿Y pasar por el SECLO qué quiere decir? Bueno, agotar una instancia de conciliación que, si bien el SECLO es un ente administrativo, digamos, las conciliaciones, es decir, supónganse que a mí me despiden, no me pagaron, o me despiden con causa, pero yo considero que el despido sin causa, ¿qué hago? Hago juicio, o quiero hacer juicio, pero antes de hacer juicio tengo que pasar por acá por el SECLO. El abogado, bueno, ingresa al sistema, ingresa los datos, el sistema sortea un conciliador, le fija una primera audiencia de conciliación y ese conciliador sorteado es el que va a intervenir en las conciliaciones. El conciliador sorteado forma parte de un listado que tiene el SECLO de conciliadores y que trabaja en sus oficinas particulares. No es que uno va al Ministerio de Trabajo, no es que ese trabajador que lo echaron va al Ministerio de Trabajo, no. Va a tener que ir el día de la audiencia con su asesor letrado y la empresa irá con sus apoderados, asesores letrados, etcétera, a las audiencias de conciliación que se van a llevar adelante en la órbita de este conciliador, y obviamente en ese ámbito las partes pueden llegar a un acuerdo conciliatorio que evite que ese tema se judicialice y, bueno, pase a la etapa de juicio. Entonces, esta instancia es obligatoria, realmente no es obligatorio llegar a un acuerdo, pero sí es obligatorio pasar por esta instancia. Después, la segunda instancia, o el segundo tipo de trámite que tienen es que las partes, supónganse, hubiesen llegado a un acuerdo sin que intervenga nada, sin que intervenga un conciliador antes de iniciar esta etapa, y entonces tienen un trámite que se llama de audiencias espontáneas, en las cuales se inicia otro tipo de trámite. Ahí se va a celebrar una audiencia de ratificación para que el trabajador ratifique personalmente el acuerdo, porque vuelvan ustedes al artículo que tienen ahí en pantalla, dice que debe realizarse el acuerdo para que sea válido con intervención de la autoridad administrativa. Entonces, para cumplir con este paso, se hace una audiencia en la cual ese trabajador firmaron un acuerdo conciliatorio en forma privada, pero no intervino nadie, pero nosotros dijimos que ese acuerdo, para que sea válido, requiere de la autoridad administrativa o judicial. Entonces las partes van al SECLO, se inicia un trámite en el SECLO de audiencia espontánea para que se cite al trabajador y obviamente a la empresa, y el trabajador ratifique personalmente el acuerdo ante el funcionario del SECLO. Entonces, este trámite sí se lleva adelante en las oficinas del SECLO. O se hacía así cuando esto era presencial, ante todo este despelote del coronavirus, la cuarentena y, bueno, todo lo que nosotros y ustedes y yo ya conocemos. Ahora bien, ese acuerdo conciliatorio, fíjense, si volvemos, ustedes tienen el artículo en pantalla, si volvemos al artículo, que establece la validez del acuerdo conciliatorio, fíjense ustedes que cuando dice que se debe realizar con intervención de la autoridad judicial y administrativa, o administrativa, cualquiera de las dos, la cuestión no se agota con una mera intervención pasiva de la autoridad judicial administrativa, no sé, verificando que ese trabajador no haya sido coaccionado, no haya sido presionado, etcétera, sino que además exige algo más a esa autoridad judicial o administrativa, y lo dice el artículo, que mediare, dice, una resolución fundada de cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha
alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Es decir, se requiere una resolución fundada, sea de la autoridad judicial o sea de la autoridad administrativa, que, bueno, cumpla con esto que lo que está diciendo acá en el artículo, y esta resolución fundada se llama homologación. Es decir, que en definitiva lo que se va a requerir es la homologación de la autoridad judicial o de la autoridad administrativa. Si yo estoy en una audiencia de conciliación ante la órbita del conciliador y supongamos que trabajador y empleador llegan a un acuerdo en ese ámbito, levantan el acta donde están los contenidos del acuerdo, pero el conciliador ante esta circunstancia tiene que elevar todas esas actuaciones al SECLO para que el director del SECLO, que está dentro de la órbita de la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo de la Nación, homologue el acuerdo. Entonces deberá verificar, porque esta homologación lo que exige es, lo dice el artículo que ustedes tienen en pantalla, que se verifique el contenido del acuerdo, porque debe mediar, dice acá, una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Es decir, que el control que hace la autoridad judicial o la autoridad administrativa no se agota a aspectos formales, a aspectos extrínsecos, sino que tiene que verificar el cumplimiento no el cumplimiento, sino el contenido del acuerdo previo a el dictado del acto de la homologación, requisito de validez de todo esto según lo marca el artículo 15 de la ley de contrato de trabajo. Bueno, esto es. Ahora entonces, bueno, ¿y qué efectos tiene este acuerdo? Es decir, es válido, está claro. Pero ¿qué efectos tiene este acuerdo conciliatorio? A ver si te lo tengo acá, pero no me acuerdo. Bueno, el efecto que tiene, olvídense del plenario Lafalce, o sea, el plenario Lafalce es un fallo de la Cámara donde justamente determinan el efecto o los efectos de este acuerdo conciliatorio una vez que se cumplen con todos los pasos previstos en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sí, me están preguntando en el chat si el que homologa es el que lo homologa es el director del SECLO. En el caso que yo haya ido a la vía administrativa o esté en la instancia administrativa o en la conciliación con un conciliador, sí. La respuesta es homologa el director del SECLO. Si yo estoy, no sé, en un juicio, ya en tribunales, el que va a homologar es el juez que lleva la causa. En definitiva, si uno ve la posibilidad de acuerdos conciliatorios, viéndolo de otra perspectiva, hay dos formas de conciliar o de llegar a un acuerdo conciliatorio entre trabajador y empleador. Una posibilidad es que lleguen en forma espontánea y entonces en forma privada llegan a un acuerdo, pero en función del artículo 15 necesitan esta intervención de la autoridad judicial administrativa y entonces las propias partes eligen a dónde lo van a llevar para hacerlo homologar, o a la sede administrativa o a la sede judicial. Dicho, supongamos para no complicarlo, acá en la órbita de la capital federal, si vamos a ir al SECLO para hacer el trámite de la audiencia espontánea o vamos a iniciar un expediente judicial para que intervenga un juez y homologue el acuerdo. En los hechos, por más que digan las partes, obviamente esto, el que los hechos, esto el que lo decide es el que paga, es decir, el empleador. Y en los hechos, la práctica indica que en general se elige la instancia administrativa. Es muy difícil que se elija por varias razones, por una cuestión de practicidad, por ejemplo, es difícil que se elija la instancia judicial. Pero bueno, las partes tienen esas dos posibilidades. Entonces, se puede llegar a un acuerdo conciliatorio de forma espontánea. Posibilidad 1.
que tienen las partes en forma privada, tienen que ir a cumplir con los requisitos del artículo 15, bueno, ahí tendrán que optar por ir a la autoridad judicial administrativa, a la justicia del trabajo o al SECLO. En los hechos, las partes suelen elegir el SECLO. Y la otra posibilidad es que lleguen a un acuerdo ya en el medio de una controversia, es decir, al trabajador no le pagaron, va al SECLO, y entonces el SECLO le fija un conciliador, en las oficinas de conciliador se llega a un acuerdo, opción 1, en ese caso, como me están preguntando acá, homologa, tiene que homologar el director del SECLO. Supongamos que ahí no se llega a ningún acuerdo, entonces al trabajador le dan un certificado donde dice que, bueno, no, en su reclamo contra fulano de tal, donde se reclaman tales rubros, no se ha llegado a ningún acuerdo, entonces tiene un acta donde consta esto, va a tribunales, inicia un juicio, y después resulta que en la instancia de juicio se llega a un acuerdo. Bueno, lo mismo. En este caso, para que sea válido, según lo marca la regla del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo va a tener que homologar, obviamente, el juez que esté interviniendo en ese expediente. Yo no sé si está claro esto lo del SECLO, hice una mezcolanza fabulosa, lo cual es entendible por el horario esto, ¿no? Consulta, la audiencia Macarena es, ¿no? Pues yo no veo, la verdad que no veo bien, perdón si les digo mal los nombres. Consulta, la audiencia espontánea se da siempre para el SECLO y después se lo lleva ahí para su firma. Pre-SECLO, sí, exactamente, exactamente. Cuando es espontánea, vos el acuerdo lo celebraste antes, lo tenés que incluso lo tenés que tener por escrito y firmado antes, y en realidad no es que se lo lleva para la firma, porque vos el acuerdo vos ya lo tenés que tener firmado, sino que se va al SECLO para que el trabajador, se levanta un acta, ¿no? Para que el trabajador ratifique el acuerdo. Y esa ratificación se hace personalmente ante un funcionario del SECLO, que es el funcionario que te toma el trámite, que bueno, le pide los documentos y todos los papeles a ambas partes, y el trabajador además a esa instancia tiene que concurrir con un patrocinio letrado, es decir, el patrocinio letrado ahí es obligatorio. En la actualidad, bueno, ya que estamos hablando, porque veo que algunos me están preguntando y por lo que me preguntan, calculo que algunos de ustedes quizás tengan alguna experiencia o algún conocimiento de este tema. En la actualidad, todas estas instancias se hacen en forma virtual, digamos, ¿no? Es decir, la instancia de ratificación, que históricamente se hacía en forma presencial en el edificio del SECLO, en las oficinas del SECLO, en el tema de las audiencias espontáneas, hoy por hoy se hace todo, o sea, en forma virtual. Te conectás a te hacen conectar a un link, a una plataforma que puede ser, no sé, hay una plataforma específica que se llama Webex, si no a Zoom o bueno, alguna de las plataformas, y las audiencias con los conciliadores también lo mismo, es decir, se hacen todas en forma, digamos, en forma virtual. Así que bueno, eso honestamente, dentro de todas las incomodidades que nos genera todo esto, bueno, es una comodidad, ¿no? Como bueno, la demás, como la de tener esta clase en forma virtual y no tener que ir al querido edificio de la calle Córdoba, especialmente en estos horarios tan hermosos en los cuales estamos ustedes y nosotros, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los efectos? Que a mí me había quedado con este tema. Los efectos del acuerdo conciliatorio, una vez que se siguen con todos estos trámites, es la cosa juzgada. Tiene efecto de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto, que tiene efecto de cosa juzgada? Bueno, el efecto de cosa juzgada es un efecto que en definitiva lo que hace es evitar. En realidad el efecto de la cosa juzgada es un efecto típico de una sentencia. La verdad que yo me estoy dando cuenta, y perdonen la digresión, ¿no? que muchas expresiones de la jerga judicial se utilizan en el ámbito futbolístico, ¿no? Perdónenme que haga esta comparación, pero bueno, se me ocurre hasta ahora, nada más puedo hacer esa comparación. Pero bueno, no sé, están escribiendo una crónica deportiva sobre un partido
sobre un partido de fútbol y bueno, el equipo A saca una diferencia irremontable y entonces el comentarista dice, bueno, esto es cosa juzgada, no, ya está, cosa juzgada. Cosa juzgada es, en realidad, es el efecto propio de una sentencia o, en este caso, de un acto administrativo, que es el acto del director del SECLO, que impide un reclamo de carácter posterior. Este sería, digamos, el efecto práctico del efecto de cosa juzgada. Es decir, que neutraliza la regla, recuerden ustedes el artículo 260, la ley de contrato de trabajo, que era la que le posibilitaba al trabajador de considerar todo pago recibido como un pago a cuenta, es decir, que siempre deja abierta, según el artículo 260, la posibilidad de iniciar un reclamo en forma posterior en la medida que no le prescriba la acción para reclamar ese derecho. La cosa juzgada, por el contrario, implica la imposibilidad de formular un reclamo posterior, es decir, neutraliza la regla del artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para que este acuerdo tenga efecto de cosa juzgada se requiere dos cosas. Primero, que el acuerdo esté debidamente homologado y segundo, que el trabajador manifieste en este acuerdo que una vez que percibe los montos producto de este acuerdo no tiene más nada que reclamar en virtud de la relación laboral que lo unía con la empresa tal. Si se cumplen con estos dos requisitos, entonces ese acuerdo tiene efecto de cosa juzgada y impide un reclamo de carácter, un reclamo posterior. Por supuesto que esta cláusula está en todos los acuerdos, es decir, si ustedes cuando terminan la clase o ahora mismo, mientras me están escuchando, van al Google y ponen modelo acuerdo conciliatorio laboral, supónganse, y bueno, ahí les va a tirar el Google 800 millones de modelos de acuerdos le va a tirar 800 millones de acuerdos conciliatorios. Todo modelo de acuerdo, alguno más elaborado, otro menos elaborado, tiene la cláusula que dice que el trabajador, una vez percibidos los montos que están pactados en ese acuerdo, no tiene más nada que reclamar. Sí, ahí repito lo de los dos requisitos. Requisito 1, sí, ahí lo explico. El requisito 1, entonces, que... Bueno, vamos por partes. A ver, vamos por partes. Vamos a repetir el tema de los requisitos. Tema de los requisitos. Primero, la homologación, que esté debidamente homologado. Requisito 1. Requisito número 2, que en el acuerdo el trabajador manifieste, en ese acuerdo que se firma, el trabajador manifieste que no tiene más nada, o sea, que una vez que cobra lo que se pactó, no tiene más nada que reclamar al empleador. O sea, es una cláusula de garantía para el empleador que dice, bueno, pago lo que está pactado en este acuerdo, pero después no me puede venir a reclamar. Esos son los requisitos. La homologación y esta manifestación del trabajador dentro del acuerdo conciliatorio. Macarena, un acuerdo que se hizo por audiencia espontánea, ¿se considera homologado? No, que vos hayas ido al ministerio. O sea, yo les comento cómo es el trámite. O sea, uno va al ministerio, entonces uno va al SECLO. Uno va al SECLO, toma la audiencia a un funcionario, bueno, le piden las credenciales a los abogados, poderes en el caso si va a un apoderado de la empresa, al trabajador le pide el DNI, bueno, no sé, todo el papelerío que se exige en este tipo de cuestiones, obviamente el acuerdo firmado, y ahí se levanta un acta que en realidad la llevan las propias partes, porque es un acta que el conciliador, el funcionario del SECLO completa a mano, y el trabajador consta que ratifica el acuerdo. Y ahí las partes se van. Cada una se va con su acuerdo, con la constancia de ratificación, pero ahí no tienen homologado nada todavía. Todos esos papeles se forma un expediente y ese expediente es elevado al director del SECLO para que homologue el acuerdo, previa intervención de una asesoría letrada que tiene el SECLO. Entonces, obviamente, si las partes quieren saber qué fue lo que pasó con ese acuerdo, tienen que comunicarse con el SECLO y pedir el acto de cierre, es decir, bueno, si ha sido homologado, si ha sido registrado, lo que fuese.
Si ha sido homologado, ese acuerdo tiene efecto de cosa juzgada según lo que marca el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo y lo que ha determinado la jurisprudencia de la Cámara en este plenario Lafalce que está mencionado en el PowerPoint que tenemos que tienen ustedes en pantalla. No sé si Macarena te contesté lo que me estabas preguntando. Bien, perfecto. ¿Por qué digo, bueno, cómo vinculo esto con el principio de irrenunciabilidad? En teoría, yo no puedo pactar sobre cuestiones que son irrenunciables. Esta es la teoría, ¿no? Porque en teoría, si es un acuerdo conciliatorio, tiene que haber cuestiones litigiosas o dudosas. Yo no puedo pactar sobre derechos que ya están reconocidos. Pero digamos, muchas veces en la práctica, y especialmente, a ver, por la duración que suponen estos procesos, ¿no? Porque hoy estamos pensando en un juicio laboral, por lo menos acá en Capital Federal, que pueden durar 5, 6 años o más. Yo tengo ahora, me notificaron, bueno, antes de ayer, una sentencia sentencia de primera instancia, un juicio que se inició en el año 2013, o sea, pasaron 7 años y todavía me falta la homologación, la apelación, así que va a tener 8 años para cobrar este juicio o más, frente al estado de necesidad que se supone que tiene o sea, recordemos lo que nosotros dijimos al principio con respecto al concepto de dependencia, es decir, la dependencia, el trabajador puede tener, normalmente tiene una dependencia económica y entonces va a estar en un estado de necesidad. No puede esperar 6, 7, 8 años. Entonces muchas veces lo que se hace es se pacta y se termina, o sea, se sabe que ese juicio se va a ganar, pero se prefiere llegar a un acuerdo resignando montos, dando plazos, etcétera, etcétera, para evitar tener que, bueno, esperar todo lo que supone un juicio, digamos, un juicio laboral. Entonces, hay una desvirtuación de estos acuerdos conciliatorios, porque estos acuerdos conciliatorios, en la teoría, serían para cuestiones dudosas, que es el margen que la ley deja. Es decir, en el sistema jurídico tenemos derechos que son irrenunciables y después dentro de lo que son los derechos dudosos, porque supónganse a un trabajador lo despidieron con causa y el trabajador dice que no, pero bueno, la cuestión es media dudosa, entonces antes que lo resuelva un tercero, un juez, las partes prefieren llegar a un acuerdo. Pero la verdad que no son todos los casos como estos. Hay muchos casos en los cuales ya se sabe que el trabajador ese juicio lo va a ganar, porque los incumplimientos empresariales son manifiestos, porque estaba en negro, por lo que sea, pero se prefiere llegar, o el trabajador prefiere acceder a llegar a un acuerdo conciliatorio para evitar tener que esperar un juicio de una duración interminable y uno cuando tiene que ir al supermercado y tiene que pagar, no le dicen, no, mire, yo tengo un juicio que lo voy a cobrar dentro de 5 años, juicio por mucha plata, porque no voy a poder comprar ni un paquete de pastillas. Es decir, entonces, esto hay obviamente una desvirtuación en la práctica porque en los hechos, por más que en el acuerdo figure como que hay hay cuestiones litigiosas o dudosas donde las partes se hacen concesiones recíprocas, en los hechos, digamos, muchas veces hay verdaderas renuncias de derecho. Consulta, Joaquín, los montos de los reclamos laborales se ajustan por inflación porque no es lo mismo el monto del año 2013 de cuando lo reclamás en el 2030. No. Bueno, a ver, varias cuestiones con respecto a esto. La pregunta viene muy bien, digamos, porque esto es la Argentina y acá hay inflación. La ley de convertibilidad, la ley 23.928, que es la ley del 1 a 1, que se dictó durante el gobierno y la época de Menem Cavallo,
Obviamente está derogada en prácticamente todas sus disposiciones, porque obviamente el 1 a 1, como todos ustedes saben, no existe más ya hace mucho tiempo, ni el sistema de convertibilidad existe más, pero ha subsistido una norma de esa ley que prohíbe la indexación y la actualización de las obligaciones de dar sumas de dinero, como puede ser el pago de un salario, el pago de una indemnización, etcétera. Entonces, como está prohibida la actualización, lo que se hace cuando se está en la instancia judicial es que la instancia judicial fija una tasa de interés para los créditos. Todo crédito que vaya a juicio, bueno, hay que ver cuál es la postura de cada una de las cámaras en cada una de las jurisdicciones para determinar cuál es la tasa de interés. Se supone que esa tasa de interés tiene que tener un contenido de actualización y además un plus. Porque el interés, en rigor, no debería estar dirigido a una actualización, como es lo que ocurre en la realidad, sino a el precio que tiene que pagar aquel que usa el dinero ajeno, digamos, ¿no? Es decir, a mí vos me debes plata y no me la das, el interés que yo te tendría que cobrar no es una actualización, sino el precio por el uso, digamos, de ese, por la privación del uso de ese dinero. En los hechos se fija una tasa de interés que, digamos, en la justicia laboral de capital, para no irme por las ramas, es una tasa activa que cobra el banco, que cobra eh, el Banco Nación, pero yo creo que a duras penas cubre la inflación, digamos, ¿no? La tasa activa es la tasa que cobran los bancos para sus préstamos. Pero bueno, más o menos con la tasa activa en Capital Federal la cosa puede llegar a mantener su valor real. Yo entiendo que eso no ocurre, como en este caso es paradigmático, ¿no? Yo creo que eso ha perdido valores en términos reales, ¿no? Ahora, en provincia de Buenos Aires es peor porque aplican la tasa pasiva del Banco Provincia, es decir, la tasa que paga el banco, porque es una tasa menor, digamos, ¿no? Bueno, ese es un gran tema, el tema que eso también impacta o puede impactar a la hora de los créditos. Es decir, en definitiva, para contestarte, no hay actualización porque la actualización está prohibida, lo que hay es una tasa de interés que determinan los tribunales y en el caso que trata de compensar por lo menos la pérdida de valor real y en Capital Federal es la tasa activa del Banco Nación. Bien, pero bueno, este es un gran, obviamente, es un gran tema. Bueno, vamos a salir un poquito del principio de renunciabilidad y vamos a ir avanzando con tres principios característicos del derecho del trabajo. Y son tres principios que tienen denominación muy parecida, que es el principio de aplicación o selección de la norma más favorable al trabajador, el indubio pro operario y el de la subsistencia de la condición más beneficiosa para el trabajador. Bueno, vamos entonces, insisto, son tres principios que tienen como denominador común, vamos a volver, que son normas a favor del trabajador, tal es así que muchos lo van a encontrar en muchos libros, esto que dicen que, incluso creo que está en el programa, está expresado en estos términos, no me acuerdo, pero como que estos tres principios son reglas de aplicación del principio protector, es decir, obviamente son normas, son principios que están puestos en sentido al favor del trabajador, tienen denominaciones similares, pero tienen un alcance diferente. Y vamos a explicar entonces cada uno de los tres principios o reglas. La regla de aplicación o selección de la norma más favorable al trabajador, el indubio properario y el de la
subsistencia de la condición más beneficiosa para el trabajador. Vamos a empezar por el primero de ellos, lo que es el principio de aplicación o selección de la norma más favorable para el trabajador. Bueno, nosotros vamos a ver que la relación laboral va a estar regida por la ley de contrato de trabajo, que rige derechos y derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores, pero a la vez en esa empresa seguramente va a regir un convenio colectivo de trabajo donde fija derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores, y también esos trabajadores y empleadores se rigen por el contrato de trabajo que hayan celebrado, ¿no? Entonces, ley, convenio colectivo de trabajo y CT quiere decir contrato de trabajo. Bueno, son tres normas que concurren a una misma relación jurídica. Yo tengo un mismo trabajador y un mismo empleador, una misma relación jurídica, pero regidas por la ley, regidas por el convenio colectivo y regidas por lo que ellos han acordado en su contrato de trabajo. Bueno, frente a la concurrencia de estas tres normas, el ordenamiento jurídico argentino, la ley de contrato de trabajo, determina que debe aplicarse y debe seleccionarse aquella norma que sea más favorable para el trabajador. De manera tal que la norma más favorable desplaza en esa relación jurídica a la norma menos favorable. Ese es el principio de aplicación o selección de la norma más favorable al trabajador. Acá está puesto como eso es lo que se quiso hacer, más allá de que esto, bueno, les voy a pedir la imaginación un poco de ustedes, ¿no? Es decir, acá nosotros tenemos la ley, en esa perspectiva, la ley va a ser el piso del convenio colectivo, el piso en términos de derechos para ese trabajador. El convenio colectivo y la ley además va a ser el piso de lo que las partes puedan pactar en su contrato individual, es decir, todas estas son consecuencias de este principio de aplicación o de selección de la norma más favorable al trabajador. Dicho desde otra perspectiva, el convenio colectivo ¿puede pactar cualquier cosa en materia de vacaciones? No, tiene que respetar el piso que le marque la ley de contrato de trabajo. Es decir, el convenio colectivo de trabajo puede pactar y regular las vacaciones, pero no puede perforar el piso de la ley, es decir, tiene que respetar el principio de aplicación de la norma más favorable para el trabajador y por lo tanto deberá establecer un nivel de beneficios mayor al que establece la ley de contrato de trabajo. Yo trabajador o yo empleador con mi trabajador, ¿puedo pactar vacaciones con mi trabajador? Sí, puedo hacerlo, pero tengo que respetar el piso de la ley y el piso del convenio colectivo de trabajo, es decir, que no puedo pactar por debajo en términos de derechos al trabajador de lo que me marca la ley y de lo que marca el convenio colectivo de trabajo. Entonces, en definitiva, la autonomía que tienen las partes colectivas, es decir, la organización sindical con la representación empresaria para pactar normas del convenio colectivo de trabajo, encuentran límite en el principio de la norma más favorable para el trabajador y lo mismo ocurre con lo que las partes puedan pactar en el contrato de trabajo. Yo con mi trabajador y empleador tengo una autonomía de voluntad para poder pactar, pero está limitada porque no voy a poder pactar nada que sea en perjuicio del trabajador, de lo que marca la ley y el convenio colectivo. Entonces, yo puedo pactar vacaciones con mi empleador, sí puedo pactar, en la medida que ese pacto sea más favorable que lo que marca la ley y el convenio colectivo. Fíjense ustedes además que esto se relaciona con el principio de irrenunciabilidad de derechos, ¿no? Fíjense como que están interrelacionados estos principios. Esto es un principio tradicional en materia de derecho del trabajo. Bueno, ¿esto en qué artículos están? Bueno, consagrados, porque estos son principios que están consagrados a nivel legal. Y ahí tienen en el gráfico, entonces, los artículos donde se consagra todo esto que acabo de decir recién. Por supuesto, léanlos.
artículos 7, 8 y 13 de la Ley de Contrato de Trabajo, LST, cuando hablamos del LST, estamos hablando de la Ley de Contrato de Trabajo, y artículos 7 y 8 de la Ley 14.250. La Ley 14.250 es la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo, es decir, la ley que marca cuáles son los requisitos, cuáles son los efectos de los convenios colectivos de trabajo, y obviamente habilita y reconoce la eficacia de los convenios colectivos de trabajo en la medida que respete este principio de aplicación o selección de la norma más favorable al trabajador. Bien, vamos al segundo principio que tenía denominación muy parecida. Es el principio denominado indubio pro operario. No hace falta haber ido al Nacional Buenos Aires y haber estudiado latín, como todavía se estudia en este colegio, para entender qué quiere decir indubio pro operario, digamos, ¿no? Está claro en la frase cuál es el sentido de este principio. Obviamente, en caso de duda, se debe estar a favor del trabajador. Y esta regla está prevista y consagrada legalmente en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo texto ustedes tienen en la pantalla. Ahora, ¿cuál es el alcance de este principio? ¿Y duda en qué debe haber? Bueno, entonces debemos ver lo que dice y leer lo que dice el artículo 9 de la ley de contrato de trabajo. Dice el artículo 9 que en caso de duda y está subrayado, fíjense ustedes, o con negrilla, los puntos donde debe recaer la duda. Dice el artículo 9 que en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Y el texto de este artículo está dado por la Ley 26.428, publicada en el Boletín Oficial el 26 de diciembre del año 2008. Bueno, vamos a varias cuestiones con respecto a esto. Primero, ¿recuerdan ustedes cuando hablamos de principios y de las funciones de los principios y para qué servía? Bueno, acá tenemos caso bien paradigmático, ¿no? Porque el indubio pro operario, por ejemplo, rige en materia de interpretación. ¿Y de interpretación sobre qué cuestiones? Sobre el alcance de normas legales o convencionales, es decir, cuando hay duda en la aplicación del derecho. Es decir, yo tengo una norma jurídica determinada, yo la tengo que interpretar. No puedo desentrañar porque es dudosa la solución, entonces la regla del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo impone que yo debo elegir aquella postura, aquella vía interpretativa que sea la más favorable al trabajador. Fíjense ustedes que esto es distinto. Y, por otro lado, si yo con una norma determinada, yo no tengo duda, no hay duda de cómo debe ser aplicarse, porque la norma es clara, no rige la regla del artículo 9, pues yo tengo que aplicar la norma tal como la redactó el legislador, tal como la concibió el legislador. Si la norma no tiene dudas en cuanto a su aplicación, obviamente este principio yo no lo puedo aplicar, porque el prerequisito para la aplicación de este principio es que tiene que haber un supuesto de duda. Entonces, si no hay duda, yo no puedo aplicar el indubio pro operario. Entonces hay una norma que es clara, la tengo que aplicar, cualquiera sea el sentido, lo favorezca o lo perjudica al trabajador en el caso determinado. Ahora, si yo tengo dudas, pues esto no sé cuáles son las dos posturas interpretativas, entonces acá la regla del artículo 9, la Ley de Contrato de Trabajo, me exige que tengo que optar por aquella postura interpretativa que sea más favorable
al trabajador. Nosotros estamos, pueden bajar un poquito. Nosotros estamos, cuando nosotros hablamos entonces de este tipo de duda, nosotros hablamos de duda en el derecho. Estamos hablando de duda en el derecho, sobre el alcance de una norma legal o convencional. Pero si ustedes vuelven al artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, dice el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo que la duda, o también se aplica la regla del artículo 9, cuando existe duda en la apreciación de la prueba en los casos concretos. Es decir, que en este último supuesto, apreciación de la prueba en los casos concretos, acá ya no estamos hablando de una duda en el derecho, sobre cuál es el alcance o interpretación de una norma jurídica determinada, sino que acá estamos hablando de una duda en los hechos, o en la prueba, para ceñirnos a lo que dice el artículo, en la prueba relativa a esos hechos. Entonces, si hay duda en la apreciación de la prueba, cómo debe ser interpretada la prueba en un litigio, en un conflicto judicial, el juez debe optar por aquella postura que sea más favorable para el trabajador. Al igual que en el caso de la duda en el derecho, la duda en los hechos o en la apreciación de la prueba, tiene que existir un supuesto de duda. Porque, a ver, nosotros en derecho, la regla general, que después admite excepciones, ¿no? Y no es tan rigurosa, pero para no complicárselas. La regla general en materia de prueba es que quien alega un hecho debe probarlo. Si yo me considero, supónganse, yo trabajador me considero despedido, porque digo que el empleador incurrió en una serie de incumplimientos, yo tengo lo que se llama la carga de la prueba, es decir, yo estoy obligado a probar porque yo alegué determinados hechos. ¿Cuáles son esos determinados hechos? El incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador. Si al revés, el empleador despide a un trabajador con causa porque dice que el trabajador incurrió en determinados incumplimientos, es el empleador quien tiene la denominada carga de la prueba porque, insisto, quien alega un hecho debe probarlo. Esta es la regla general en la instancia judicial. Esta regla general no es modificada por la regla del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que hace el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es simplemente decir, mire, se produjo la prueba, no sé, supónganse, yo tengo la carga de la prueba, soy trabajador y tengo la carga de la prueba, no sé, estaba en negro, o sobre un hecho determinado. Y resulta que van a declarar 3 testigos que dicen una cosa y 3 testigos que dicen lo contrario. Entonces yo soy juez, tengo que resolver y bueno, la verdad que tengo dudas si el hecho ocurrió o no, porque la mitad de los testigos me dice una cosa y la mitad de los testigos me dice exactamente lo contrario. Bueno, entonces yo tengo dudas sobre qué es lo que pasó, entonces tengo que resolver por la regla esta del artículo 9 en favor del trabajador. Si por el contrario, en ese mismo juicio, todos los testigos declaran a favor del empleador y el trabajador no lleva ninguno, entonces, bueno, el caso se va a resolver en contra del trabajador, porque ahí el juez no tiene dudas. Los hechos fueron probados por el empleador y entonces no hay duda, porque toda la prueba es conteste con respecto a este principio. Entonces, lo que debo decir, lo que debo señalar con respecto a este tema es lo siguiente. Fíjense ustedes que este principio es diferente del principio anterior. Si bien ambos son hechos en sentido favorable al trabajador. En el primero de esos principios, cuando hablamos de aplicación o selección de la norma más favorable al
trabajador, en el caso anterior, donde estaban esas líneas, ley, convenio y contrato, ahí no hay tema de duda, ahí no hay ninguna duda, es un tema de concurrencia. Una misma relación jurídica, se aplican, vienen normas de distinta procedencia, la más favorable desplaza la menos favorable. Acá es una relación determinada, donde hay una duda sobre cómo debe interpretarse una norma jurídica determinada, entonces ahí se rige el indubio pro operario. O en un litigio judicial sobre el tema de cómo debe ser apreciada la prueba, hay duda para el juzgador, debe resolver en sentido más favorable para el trabajador. ¿Está claro esto? ¿Está clara la diferencia entre estos dos, entre estos dos principios? Bueno, Sí, sí, sí. perfecto. Bueno, extraordinario. Sí. ¿Alguien me quiere preguntar? ¿Alguien conectó el micrófono? ¿Me quiere preguntar algo? No. No, yo dije que sí nomás. No, sí. Perfecto. Bueno, bárbaro. Eh, bueno, pasamos al tercer principio que dijimos que tenía íntima relación, porque hablamos principio de aplicación o selección de la norma más favorable al trabajador, indubio pro operario y el denominado principio de la subsistencia de la condición más beneficiosa. Bueno, acá este principio, a ver si lo tengo esto, cómo lo tengo en el PowerPoint. Claro, acá se habla de sucesión de normas en el tiempo, porque a ver, el contrato de trabajo no es un contrato de compra-venta. Porque, a ver, el contrato de compra-venta, yo voy a un kiosco, compro un alfajor, estoy celebrando un contrato de compra-venta, se agota en ese momento. Es decir, me entrega la cosa, el alfajor, le entrego el precio, lo que cuesta ese producto, y se agota en ese instante ese contrato. Contrato de trabajo, por supuesto, después hay distintas modalidades de contrato de compraventa, no todos se agotan en un único acto, pero pongamos en principio para que me simplifique la explicación, que hay contratos que se agotan en un único acto y hay otros contratos que se proyectan en el tiempo. La verdad que no hace falta venir a conectarse a esta hora de la mañana, ni estar aguantándose esta clase, ni nada por el estilo, ni ir a la facultad, ni de económica, ni de derecho, ni nada por el estilo, para darse cuenta y saber que el contrato de trabajo es un contrato que se prolonga en el tiempo. Es un contrato que en derecho se llama de tracto sucesivo porque son contratos que se prolongan en el tiempo. Ahora, obviamente, en el tiempo que se prolonga, lo que puede haber es una modificación de las normas que rigen ese contrato. Porque yo, supónganse, empecé a trabajar para un empleador rigiendo la ley de contrato de trabajo en la redacción actual, pero puede ocurrir que mientras se va desarrollando esa relación laboral, esa ley se pueda modificar en el futuro. O puede ocurrir que yo trabajo con una ley, un convenio colectivo determinado, y mientras ese contrato se va prolongando en el tiempo, en algún momento ese convenio colectivo se modifica. Entonces hablamos de una sucesión de normas en el tiempo. Y eh, digamos, y lo que predica este principio es que el trabajador mantenga por eso se habla de subsistencia, es decir, subsisten esas condiciones más beneficiosas que tenía el trabajador en la normativa anterior, frente a una sucesión normativa. Entonces, a ver, bueno, espérense una cosa. Claro, este tema ha cambiado mucho este tema y la interpretación de este principio a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros vimos una evolución histórica en materia de derecho del trabajo bastante rústica, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, en lo que se dio en denominar la época de oro del derecho del trabajo,
no solamente en Argentina, sino en todas partes del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, a mediados de la década del 40, donde en todos los países hay una explosión, un desarrollo de las normas del derecho del trabajo, y en Argentina pasó exactamente lo mismo. Proliferación del estado de bienestar, etcétera, etcétera. Cuando el legislador regulaba, dictaba una ley sobre materia laboral, era una ley que digamos, por una cuestión natural, si me permiten esta expresión en cuestiones jurídicas, era una ley que incorporaba beneficios y mejoraba derechos con respecto a la norma anterior. Entonces, había una suerte de progresividad en materia de normas legales. Y lo mismo ocurría con el tema de los convenios colectivos de trabajo, es decir, si un sindicato se sentaba a negociar un convenio colectivo, pero no porque lo dijera la ley, ni lo dijera Fernández Madrid, Massa, quien les habla, o los libros, no, por una imposición de la realidad, es decir, cuando el sindicato se sentaba a negociar un convenio colectivo de trabajo, el piso de esa negociación era el convenio colectivo que tenía en la etapa anterior. Era un fenómeno de la realidad, no una cuestión que surgiera de los libros. Entonces, este principio que ya los autores escribían sobre esto, es decir, porque en definitiva el principio de la subsistencia es la condición más beneficiosa, ¿qué es lo que supone? Que el trabajador mantiene los beneficios que tenía al amparo de la norma anterior cuando se produce una ley a la baja o un convenio colectivo a la baja, es decir, una ley regresiva en materia de derechos laborales o un convenio colectivo pactado a la baja con respecto al convenio colectivo de trabajo anterior. Entonces, este era un tema que estaba en los libros, este principio, pero era un tema de laboratorio. O sea, era impensable, no sé, que la UOM en la década del 60, por ejemplo, se sentara a negociar un convenio colectivo de trabajo a la baja con respecto al convenio colectivo anterior. Es decir, se sentaban a negociar y ya todos sabían que lo que habían conseguido en el convenio colectivo anterior era el piso del próximo convenio colectivo. Pero bueno, como ustedes podrán advertir, en la actualidad estamos bastante lejos de toda esa situación, porque y no solamente en Argentina, sino también en todas partes del mundo, porque probablemente cuando se plantea, bueno, en algún momento se planteó una reforma laboral, sí, durante el gobierno anterior, y es uno de los requisitos que normalmente pide, no sé, los organismos internacionales, cuando el Estado tenga que ir a negociar con el FMI por el tema de la deuda, etcétera, etcétera. Uno de los puntos es la reforma laboral. Obviamente, esa reforma laboral va a ser, o se va a querer, o sea, o el organismo internacional va a propiciar una reforma laboral a la baja, es decir, una reforma laboral que implique una regresión en materia de derechos. Y la negociación colectiva, bueno, también es, o sea, ya es una época muy complicada, digamos, de crisis, tenemos coronavirus, etcétera, etcétera. Es decir, lo que en otra época era algo impensable, bueno, probablemente si hoy por hoy se sancionara una reforma laboral, sería una reforma laboral a la baja, y si se produjera una renovación masiva de convenios colectivos de trabajo, probablemente podría ocurrir algo similar. De manera tal que esa cuestión teórica de si el trabajador mantenía los beneficios ante un convenio regresivo o una ley regresiva es un tema que pasó de ser una cuestión teórica con la cual los autores se divertían, entre comillas, ¿no? Y escribían, pero no tenía ninguna aplicación práctica, a un tema que hoy por hoy es un tema que tiene una amplia actualidad. En el PowerPoint está la pregunta, y bueno, este principio, ¿se aplica? Bueno, acá hay una gran discusión con respecto a este punto, porque obviamente ha habido leyes regresivas en los últimos tiempos, digamos en general, y también ha habido algunos convenios, no muchos, pero algunos convenios que son regresivos con respecto al convenio colectivo de trabajo anterior, o por lo menos la posibilidad existe, y entonces la pregunta es si se aplica o no.
Esto, por supuesto, es un tema de enorme discusión. Nosotros lo dejamos con un signo de interrogación porque, digamos, acá entran a jugar principios y derechos constitucionales. Bueno, acá hay cuestiones que vienen de los tratados internacionales. Bueno, en fin, hay varias cuestiones y hay varias posturas con respecto a este punto. Entonces, lo dejamos con un signo de interrogación, sin perjuicio de señalar que en materia de convenios colectivos de trabajo, la ley 14250, que es la que rige el tema de los convenios colectivos, en el artículo 19, cuando habla de la sucesión de convenios, dice, bueno, lo tienen ustedes en pantalla, dice que queda establecido el siguiente orden de prelación de normas, y lo que dice ahí es que un convenio colectivo posterior puede modificar a un convenio colectivo anterior de igual ámbito. Me parece que es más que evidente que lo que ha querido decir el artículo 19 es decir que el convenio colectivo de trabajo posterior modifica el convenio colectivo de trabajo anterior, aún cuando sea menos favorable para el trabajador, porque la realidad es que el convenio colectivo de trabajo posterior siempre pudo modificar el convenio colectivo de trabajo anterior. Esto es histórico. Lo que siempre se discutió es si podía discutir a la baja y cómo se le aplicaba a los trabajadores que estaban regidos por el convenio colectivo de trabajo anterior, el convenio colectivo de trabajo sustituido. Por lo tanto, pareciera ser que el artículo 19 de la ley 14250 va en sentido contrario a este principio, porque pareciera ser que lo que pregona es que el convenio colectivo de trabajo posterior ocupa el espacio normativo del convenio colectivo de trabajo anterior, lo desplaza y se aplica cualquiera sea el sentido de esta convención colectiva de trabajo. Pero, vuelvo a repetir, yo acá no estoy dando certezas, estoy dando interrogantes. Lo ponemos esto con un gran signo de interrogación con respecto, digamos, a este punto. A mí lo que me interesa es que hay dos principios que claramente se aplican, que es el principio de aplicación o selección de la norma más favorable. Mencionamos 5 artículos donde está consagrado. El indubio properario, hay una norma expresa que la vimos hace un ratito, el artículo 9 de la ley de contrato de trabajo que la impone, y el tema de la subsistencia en la condición más beneficiosa es algo que queda bajo un signo de interrogación. Hubo un caso que resolvió la Cámara sobre un tema de sucesión de convenios colectivos, en el caso Fontanive con PAMI, que justamente era el caso de una modificación del convenio colectivo de trabajo de PAMI, que supuestamente en un punto era la baja, en respecto de cómo debía pagarse un adicional por antigüedad. Y acá, en un fallo muy polémico, en un fallo muy controvertido, la Cámara optó por una mayoría estrecha hacer prevalecer el convenio colectivo de trabajo posterior. Es decir, no aplicó el principio de la subsistencia a la condición más beneficiosa. Pero bueno, es un plenario que fue muy controvertido, que tuvo que desempatar la presidenta de la Cámara. O sea, la presidenta de la Cámara tenía doble voto y entonces tuvo que desempatar. O sea, votó en el plenario, o sea, un plenario de la Cámara es cuando se reúnen todos, la Cámara está dividida en 10 salas, la Cámara del Trabajo, y 10 salas de 3 miembros cada uno, y se reunió toda la Cámara en pleno para resolver la cuestión. Y sobre una cláusula de convenio colectivo de pago, ¿no? Se estaba discutiendo esto. Pero el tema fue muy controvertido, ¿por qué? Porque la presidenta había votado en un sentido, y que era lo que venía votando en todos sus fallos, pero cuando tuvo que desempatar, dijo, bueno, no, ahora que vi todos los votos, cambio de opinión. Y cambió el voto, es decir, en el mismo plenario vota de dos formas. Como integrante de la Cámara vota de una manera, pero cuando llega el momento de desempatar, vota en sentido contrario. Entonces, bueno, es un fallo que, o sea,
en contra de lo que planteaba el trabajador en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, es un caso que la verdad que es bastante controvertido, pero bueno, lo menciono como para que ustedes sepan, digamos, que es un tema que da mucha tela, digamos, da mucha tela para cortar. Bueno, dos principios muy importantes del derecho del trabajo son los denominados principios de indemnidad y principio de ajenidad del riesgo empresario. La verdad que sobre este tema podemos hablar un rato largo, ¿no? Especialmente en la situación actual. El principio de indemnidad es un principio en virtud del cual el trabajador debe salir sin daños de la relación laboral. Debe salir indemne, sin daños. Fíjense ustedes que la palabra indemnización surge de esto, es decir, cuando tengo que indemnizar a alguien, ¿qué quiere decir? Bueno, tengo que reparar esa indemnidad dañada, ¿no? Entonces el principio de indemnidad supone esto, trabajador salir sin daños de esa relación laboral. Y ese principio, por eso tenemos la flecha de ida y vuelta, se interrelaciona con el principio de ajenidad del riesgo empresario, es decir, el empleador, o sea, el trabajador enajena su fuerza de trabajo en una organización ajena, la empresa, y esta organización y el empresario es el que carga con el riesgo de la actividad. Bueno, estos son principios que están consagrados de alguna manera en la ley, digamos, en la ley de contrato de trabajo, digamos, en varios artículos y en varias disposiciones. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Artículos 66, 75, 76 de la ley de contrato de trabajo. Sí. La ajenidad del riesgo empresario, me están preguntando acá Florencia, en qué consiste. Bueno, que el riesgo, es decir, se lleva adelante una actividad empresarial y el riesgo de la actividad empresaria recae en la empresa y no la puedo trasladar al trabajador, que debe mantenerse ajeno a las vicisitudes de la actividad empresarial. Como regla general, yo no puedo, o sea, lo planteamos esto como regla general, después vamos a ver todas las cuestiones que se derivan de la situación actual, ¿no? Por eso es un tema que es difícil de explicar este tema, no quizás porque no lo entiendan, pues si no dicen, no, acá me parece que me están diciendo algo que no se compadece, lo que me está pasando a mí no se compadece con lo que estamos diciendo acá, y encima esto me va a quedar, pues ya estoy casi sobre la hora, me va a quedar por la mitad esta explicación. Pero la empresa no puede alegar una, no sé, que este mes vendió menos para, insisto, saquemos el tema del coronavirus, en una situación normal. No puede invocar, no, mirá, como este mes yo me fue peor que el mes anterior, yo este mes no te pago el sueldo, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, el cumplimiento y los derechos del trabajador en el marco de ese contrato de trabajo se mantienen indemnes y por lo tanto, claro, por eso, a ver, ¿por qué no, a ver, tenemos unos minutitos, ¿por qué no nos contás cuál es el tema tuyo, Florencia? Ponete si te tenés la posibilidad de conectarte con el audio y si no en el chat. Hola, profe. Sí, dale, ¿o cómo te va? Sí, yo trabajo en una heladería y obviamente en invierno se vende menos. Y, por ejemplo, el mes pasado tuvimos que hacer una reunión con todos los empleados para decirle que nos paguen fecha. Porque nos pagaba después del 20, de casi el 15, casi el 20 nos pagaba, diciendo esto, de que como no se vende, no tenía la plata para pagarnos. Claro, bueno, eso obviamente que eso es una cosa ilegal, pero está muy bien el ejemplo, es decir, que el empleador diga, no, mira, el plazo legal para pagar el salario mensual es el cuarto día hábil posterior, que llega, no, mira, la verdad es que Claro. todavía yo no cobré y te pago el 15, el 20, el 25. Bueno, eso No, obviamente, aparte que, sí, o sea, él trabaja hace 10 años en heladería, tiene 3 sucursales y se sabe que en invierno obviamente se venden menos helados. Entonces, o sea, eso es algo que ya tiene que preverse desde verano, ya guardar plata o no sé,
arreglarse de alguna forma, digamos, como para eso ya tenerlo contemplado, si esto ya pasa desde siempre, siempre en invierno se vende menos. Exactamente. Lo que pasa es que acá la pregunta tuya viene muy bien y el comentario tuyo viene muy bien, porque si te preguntaba qué era lo que pasaba, porque, digamos, obviamente tenemos por un lado lo que es el campo normativo y después tenemos los carriles de la aplicación práctica de todo esto que nosotros estamos Claro, mencionando. Si una cosa son las normas jurídicas, después otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Entonces, ¿esto quiere decir que esto no sirva para nada, lo que nosotros estamos viendo? No, obviamente si esta cuestión se dirimiera en tribunales, él no podría decir, o sea, no sé, si vos invocás esta causa, suponete, para colocarte en situación de despido, obviamente que el juicio lo vas a ganar, o le mandás una carta documento, y ¿por qué? Porque, bueno, justamente por todos estos principios que yo te estoy señalando. Lo que pasa es que en materia de derechos laborales, uno de los problemas que hay es lo que es todo el tema de como en toda la parte normativa, digamos, no solamente en el derecho del trabajo, ¿no? Lo que es la falta de control del cumplimiento de todas estas disposiciones, ¿no? Pero bueno, viene muy bien el caso como, bueno, para ver un poco, que además ahora agravado con el tema del coronavirus, que bueno, esto vamos a hacer alguna mención sí, sobre no, este claro. punto, porque hay normas especiales que se apartan de la ley, en algún punto que se apartan de la ley de contrato de trabajo, normas de emergencia dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, que bueno, que vamos a hacer alguna mención en la clase que viene. Bueno, lean estos Bueno, tres artículos. gracias. No, de nada, lean estos tres artículos que tienen acá en la pantalla. Eh, bueno, le cedo la palabra a alguno de ustedes por si tiene alguna duda, me quiere hacer algún tipo de comentario sobre los Profe, temas. una consulta. Sí, adelante. En cuanto al mail, si no podemos rendir después de, de las 9, ¿a qué mail lo enviamos? Eh, buena pregunta esa, ¿no? Porque a ustedes no les aparece mi mail. Bueno, el mail mío es mi carlosnagata arroba económicas, creo que es .uva.ar. De todas maneras, lo voy a poner en el campus, el mail institucional, ¿no? El mail institucional de la facultad. Pero bueno, si no lo tienen, me lo ponen me lo ponen en el, sí, a mí me parecía que estaba en el correo, en el campus, pero bueno, yo estoy como ustedes viendo un poco cómo funciona esto, más allá que en el cuatrimestre pasado lo hemos usado. Pero bueno, si no lo pueden ubicar, no importa, me lo ponen en el foro, esto, no, o sea, háganmelo saber de alguna manera. Yo me voy, si me lo ponen en el campus y no me mandan un correo, está todo bien igual. Eh. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta o comentario que me quieran hacer? Bien, acá le están. Tenemos que saber los números de los artículos, solo su contenido, no, obviamente el contenido. Los números de los artículos uno se los acuerda después de haberlos visto tanto tiempo, nada más. No, no tiene que saber los números de los artículos. Que es la gran preocupación que tiene, me imagino, ¿no? Que le empiezan los abogados que empiezan a tirar números de artículos. No, la verdad que no es porque uno los haya me haya puesto especialmente, sino porque, bueno, por haberlos utilizado ya durante tanto tiempo, ¿no? Tanto en el ejercicio profesional como en las clases. Bueno, ¿alguna duda o alguna consulta que me quieran hacer adicional? Bueno, Yo no, salgo porque tengo otra clase. bueno, damos por terminada la clase entonces, que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos encontrando el lunes, los espero el lunes que viene, en la misma hora y en este mismo link. Les mando un saludo. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, profe, Nos gracias. estamos viendo. Chao, gracias.